El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Es Gloria a Jesús, su nombre es poder. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a seguir, hermanos, orando por la situación que tenemos todavía en este confinamiento y pues no muy fácil la situación a nivel mundial, pero confiemos en el Señor. Vamos a esperar que sea Dios obrando, que sea Dios glorificándose en medio de las circunstancias adversas. Siempre podemos esperar que Dios está de nuestra parte. Entonces, con Él podemos estar seguros y confiados. Señor Jesús, queremos presentar delante de tu presencia a cada una de las personas que están con esta dificultad, de esta enfermedad, Señor, de la pandemia. Y con esta crisis económica también que viene como consecuencia de esta situación, Señor. Aquí mismo en los Estados Unidos también este caos que se está generando, esta violencia, esta lucha interna, Señor. Pero tú tienes el control de todo, Señor. Y en medio de todas esas circunstancias difíciles, tu iglesia saldrá adelante, Señor. Tu iglesia proclama la verdad, tu iglesia proclama la libertad, Señor. Glorifícate en cada familia, en cada hogar de nuestros hermanos, en cada uno de ellos, Señor. Que haya seguridad, que haya confianza, que haya tranquilidad, que podamos todos descansar en tu presencia, Señor, echando fuera el temor, sabiendo que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor, y que si tú estás de nuestra parte, nadie ni nada nos podrá separar de tu amor, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra que nos anima, que nos reconforta, que nos insta a con tranquilidad, con alegría, anhelar nuestro pronto encuentro contigo, Señor. Hay un final dichoso y eso debe llenarnos a todos
de gozo en nuestra vida, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, y las personas que nos estén oyendo y viendo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, gracias al Señor por este rato de adoración, de ofrenda a nuestro Dios. Espero que usted también se una con los cantos, con la alabanza, con la adoración que nuestro Dios merece. Y pues también parte del culto es el estudio de la palabra de Dios. Y vamos a meditar en ella un rato en esta hora. Hemos dado a nuestro Dios. Ahora vamos a abrir nuestros oídos, nuestra mente, para oír el consejo de la palabra de Dios. Esta escuela bíblica dominical, quiero seguir con el tema anterior y vamos a estudiar un poco acerca de la doctrina bíblica de la unicidad de Dios. Estábamos empezando hace 8 días con el incomparable Dios de Israel y terminamos diciendo que este incomparable Dios, no hay un pueblo alrededor de Israel, no hay ninguna nación que tenga semejante historia, ¿verdad? Y aunque otros anden con muchos dioses e ídolos, solo hay un Dios, que no es además el Dios exclusivo de Israel, sino que Él es Dios de todo, aunque los demás lo desconozcan. Él es soberano. Pues ese Dios se manifestó en carne. Y así en esa condición vino a ofrecer su vida humana en rescate por la humanidad. Su vida, no por supuesto su espíritu, pero su manifestación en carne, lo que conocemos como el Hijo de Dios, lo ofreció en rescate por la humanidad. Y vamos a profundizar en este tema un poco más, unos cuantos domingos, porque es un tema muy interesante. La Biblia habla de Dios, desde el principio hasta el final. La Biblia habla de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el primer verso de la Biblia. Y el último dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Allí también habla de Dios, solo que ahora menciona es su nombre. Entonces, vamos a estudiar de ese tema. La hermana Anita ya está lista para hacer la traducción. Vamos a orar por ella también, para que sea Dios quien le use a ella. Hermana Anita, Dios la bendiga. Tiene que encender su micrófono. Muy bien. Amén. Dios la bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar para que sea Dios usándola a ella en la traducción y a mí pues en este idioma que hablo, el español. Y así tanto los que entienden mejor el inglés y nuestro hermano David, a quien saludamos, él pueda ser edificado también a través de la palabra, y los demás hermanos, los muchachos, los jóvenes, también entiendan este tema. Oremos, que sea Dios hablando en nuestra vida. Señor Jesucristo, quiero en esta hora poner mi vida en tus manos, Señor, la vida de la hermana Anita, para que nos uses y tanto en el inglés como en el español podamos traer lo que tu palabra enseña, lo que tu palabra revela, Señor. Quiero que tu Espíritu Santo opere el milagro de la revelación, de la iluminación. Tu Espíritu Santo abra la mente, el corazón, para que puedan comprender claramente lo que las Escrituras enseñan. Háblanos, Dios, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a mirar entonces la palabra del Señor, hermanos. Voy a leer un verso de la Biblia que se encuentra en el Evangelio según San Juan y el capítulo número 10. El verso es el verso número 30. Un verso muy conocido por quienes leemos la palabra de Dios. Un verso corto, además, que solamente contiene una frase. En nuestra Biblia Reina Valera dice, yo y el Padre uno somos. Son palabras de Jesús. Hermanita. In John chapter 10, verse 30,
there's a simple phrase that says, I and the Father are one, which are words of Jesus. Amén. Vamos a confiar que Dios hable a nuestra vida, a la vida de los hermanos, los amigos, quienes escuchen este mensaje y que opere el Señor revelación, dando a entender su palabra. We're going to trust that God speak to everyone who's listening, all the friends, all the members of the church, and that God reveal his doctrine to everyone. Bien, la vez anterior entonces estábamos comenzando con una declaración. Estábamos diciendo, si Jesús hubiese aparecido en cualquier otro pueblo que no fuese el pueblo de Israel, quizás sus palabras y hasta sus actos hubiesen pasado desapercibidos, pero no en medio del pueblo de Israel. So last time we talked about Jesus, and if he would have appeared amongst some other type of people that weren't Israelites, his words would have gone unnoticed. But that didn't happen with the Israelites. No iban a pasar desapercibidas sus palabras ni sus acciones en el pueblo de Israel, porque este pueblo es un pueblo particular. His words or his actions wouldn't go unnoticed because the Israelites were a particular group of people. Es un pueblo que entendía y practicaba el monoteísmo. They were a group of people who practiced monotheism. Y no iban a perdonarle la vida, no iban a pasar por alto a alguien, un ser humano, que se hiciera igual a Dios. They weren't going to forgive someone, especially a human being, who pretended to be like God. En lo que hablamos de hace 8 días decíamos, ellos tenían una sospecha, ellos le entendían a Jesús lo que él estaba tratando de decir, pero lo entendían a la inversa. Ellos pensaban que era un hombre haciéndose Dios. Y la realidad es que era Dios mismo haciéndose hombre. When the Israelites heard him speak, they kind of had their suspicions, but the way they thought of it was, they thought of it the opposite. They thought it was man trying to become God, but really it was God becoming like man. Algo entendían los israelitas que oían la voz de Jesús, que no entiende la gente hoy en día. The Israelites understood something when they heard Jesus' voice, but it's something that the people in today, they don't understand. Mucha gente dice hoy en día, Jesús jamás dijo, yo soy Dios. Many people say that Jesus never said, I am God. Y quizás literalmente tengan razón. And maybe literally they do have the reason to say that. Pero Jesús sí insinuó esa afirmación y así lo percibieron sus primeros oyentes. But Jesus did insinuate that phrase, and that's the same way that his first listeners perceived it. Hoy vamos a profundizar un poco en algunas de las afirmaciones que Jesús dijo acerca de su propia identidad. Today we're going to go in depth on some of the affirmations that Jesus said concerning his own identity. Hay una conocida melodía cristiana que dice lo siguiente. There's a well-known Christian song that says the following. Para muchos, Jesucristo, a quien yo amo, no es más que un pobre malhechor. No es más que la burla de la gente. No es más que un loco que murió. To many, Jesus Christ, the one that I love, isn't more than a poor wrongdoer. He isn't more than the joke of the people. He isn't more than a crazy person. Pero el coro dice, para mí es el rey del universo. Para mí es el principio y el fin. Para mí, Cristo es el Dios eterno. Siempre en todo, Cristo es todo para mí. And the chorus says, to me, he is the king of the universe. To me, he is the beginning and the end. To me, Christ is the eternal God. In everything, he is everything to me. Unos dicen que fue un pobre carpintero. Otros dicen que fue un sabio y nada más.
Otros dicen que Jesús no fue sincero y que hijo del gran Dios no fue jamás. Some say that he was a poor carpenter. Others say he was a wise person and nothing else. Others say that Jesus wasn't sincere and the Son of the great God was no more. Pero reitera el coro, para mí es el rey del universo. Para mí es el principio y el fin. Para mí Cristo es el Dios eterno. Siempre en todo, Cristo es todo para mí. But I go back and I say the chorus again. It says, to me, he is the king of the universe. To me, he is the beginning and the end. To me, Christ is the eternal God. In everything, he is everything to me. En reiteradas ocasiones los que lo oían se preguntaban, ¿quién es este? In many occasions, the ones who heard him would ask themselves, who is this person? ¿Quién es este que perdona pecados? Who is this one who forgives sins? ¿Quién es este que manda al viento y al mar y le obedecen? Who is this one that commands the winds and the seas and they obey him? ¿Quién es este que tiene tanta autoridad? Who is this one that has so much authority? ¿Quién es Jesús? Who is Jesus? ¿Quién es realmente Jesucristo de Nazaret? Who is Jesus really? Jesus of Nazareth. La verdadera identidad de Jesús para muchos continúa siendo un misterio hoy en día, tal y como fue un misterio para la gente de su propia época. The true identity of Jesus still continues to be a mystery for some people, the same way it was during his time. Una cosa que nadie puede negar es la influencia que Jesús ha tenido en el mundo en el que vivimos. Something that people can't deny is the influence that Jesus has had in this world today. Mucho es lo que se podría decir y se ha dicho y se ha escrito acerca de la influencia de Jesús en todas las esferas de la vida contemporánea. Many things can be said and even have been written about the type of influence that Jesus has had in the world today. Jesús de Nazaret ha sido sin duda la figura más dominante en la historia de la cultura occidental, por lo menos durante 21 siglos. Jesus has been the dominant figure of influence in our culture, at least in the Western culture, for at least 21 centuries. Pero no solo es la persona más conocida de la historia del mundo, But not only is he the most well-known figure in the world, sino también ha sido y es la más controversial. but he is also and will continue to be the most controversial. Varios concilios ecuménicos se han dado cita para tratar de definir, de estudiar, de entender quién es realmente ese tal llamado Jesús. Many ecumenical councils have tried to come together to agree to define who Jesus really is. ¿Sería un simple mortal, amante de la paz y nada más? He could be a simple mortal, just a lover of peace. ¿O será que él era más que un ser humano? Or could it be that maybe he was more than a human being? ¿Es verdad que declaró ser Dios o nada más dijo que era un agente divino en la tierra? Is it true that he declared to be God, or maybe he was just a divine agent on the earth? ¿Cómo lo percibían sus contemporáneos y sus primeros seguidores? How did the others perceive him, or his followers perceive him? ¿Quién es Jesús y por qué es tan relevante, tan importante para nosotros hoy en día? Who is Jesus, and why is it so relevant and important for us today? Estas son las preguntas que me propongo analizar y resolver poco a poco durante algunos domingos, si el Señor nos lo permite. These are the questions that I want to reveal and I want to answer during the next following Sundays, if God permits. Jesucristo sí afirmó ser Dios. Jesus Christ did confirm to be God.
Lo hizo, por ejemplo, cuando dijo que él y el Padre eran el mismo. He did it when he said that he and the Father are one. La gente que lo escuchó, que escuchó esas palabras salir de sus labios, The people who heard those words come out of his mouth, nos cuenta el evangelista Juan, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle y Jesús les respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. John writes, again his Jewish opponents picked up stones to stone him. But Jesus said to them, I have shown you many good works from the Father. For which of these do you stone me? We are not stoning you for any good work, they replied, but for blasphemy, because you, a mere man, claim to be God. Jesús tuvo perfectamente la oportunidad de aclarar las cosas, de decir, hey, un momentico, me están entendiendo mal. Jesus had the perfect opportunity to clarify what he was saying. Pero no fue lo que hizo. Juan nos sigue contando que en cambio de excusarse, de aclarar las cosas, lo que hizo fue afirmarlas aún más. But that isn't what he did. Instead, what he did was reaffirm what he was already saying. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Do not believe me unless I do the works of my Father. But if I do them, even though you do not believe me, believe the works, that you may know and understand that the Father is in me, and I in the Father. Again they tried to seize him, but he escaped their grasp. Queridos amigos, especialmente quiero decirles, los judíos sí entendían bien lo que Jesús les estaba diciendo. So I just want to say again that the Jewish people did understand what he was trying to say. Así que ellos solo podían considerar las palabras de Jesús como una blasfemia y por eso procedieron a hacer justicia con sus propias manos. So they could only take the words of Jesus as blasphemy, and that's why they took justice into their own hands. Pues en la ley judía, la blasfemia se castigaba con la lapidación. In Jewish law, blasphemy was punished by stoning. El que blasfeme contra el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, tanto el extranjero como el natural. Si blasfema contra el nombre, que muera. Anyone who blasphemes the name of the Lord is to be put to death. The entire assembly must stone them, whether foreigner or native born. When they blaspheme the name, they are to be put to death. Así que eso estaba muy claramente establecido en las Sagradas Escrituras. So it was very clearly established in the Holy Scriptures. Una cosa era el ser humano y otra cosa distinta era el único y soberano Dios. One thing was a human being, and another thing was the sovereign, powerful God. Ahora, todo el mundo entendía cuando Jesús decía mi Padre o el Padre, se estaba refiriendo al Dios del Antiguo Testamento. Now everyone understood when someone said Father or my Father was referring to the Old Testament. Así que cuando él dice yo y el Padre uno somos, está diciendo yo y Jehová uno somos. So when he says the Father and I are one, he's saying that Jehovah and I are one. Está diciendo yo y el Dios del Antiguo Testamento uno somos. He's saying I and the God of the Old Testament are one. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesus responded that my Father is always at work, which was a really big problem for them because he was going against the Sabbath and also putting him equal, making himself equal with God. Los
judíos lo entendían bien. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. El Evangelio de Juan dice que los judíos entendieron que Jesús se estaba haciendo igual a Dios. The Jewish people understood it well. According to what John says, they understood that Jesus was making himself equal to God. En la época de Jesús, una secta predominante entre el judaísmo eran los fariseos. In the time of Jesus, a very popular sect was the Pharisees. Pablo, el apóstol Pablo, pertenecía a esa secta y se sentía orgulloso de ser de los fariseos. The Apostle Paul was part of that group, the Pharisees, and he felt very proud to belong to that group. Y los fariseos enseñaban acerca de la pasividad divina. And the Pharisees taught the people about divine passiveness, El no obrar de Dios, el descanso de Dios. the resting of God, God not working. Pero Jesús echó a tierra esa doctrina de los fariseos con su respuesta. But God or Jesus got rid of that doctrine by telling them that his Father worked. Cuando dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. When he said that my Father works to this very day. Él está diciendo, Dios está trabajando. And he's saying with that, God is working. Primer problema para los fariseos. The first problem for the Pharisees. Pero ahora les da un golpe más But now he gives them another hit, y mayor que el anterior. and a bigger one than the one from before. Dice, y yo trabajo. He says, and I work too. Se estaba declarando a sí mismo Dios delante de los fariseos. He was declaring himself to be God in front of the Pharisees. Eso era un escándalo magno para los que lo estaban oyendo. It was a huge scandal for everyone who was listening. Quiero insistir en esto. Los judíos sí entendían a la perfección las palabras de Jesús. So I want to insist on this, that the Jewish people did clearly understand what God was saying. Ellos entendían que al Jesús hacerse Señor del sábado, They understood that when Jesus became the Lord of the Sabbath, y al identificarse directamente con el Padre, and when he identified himself directly as the Father, se estaba haciendo Dios a sí mismo. he was making himself God. Escuchen, Jesús se estaba proclamando como Dios. Jesus was proclaiming himself to be God. Eso a los oídos de los religiosos judíos, fariseos, era una blasfemia. And to the ears of the religious Jewish leaders, it was blasphemy. Para ellos Jesús no era más que un mortal, To them, Jesus was nothing but a mere mortal, un hombre como todos los demás. a man just like everybody else. Lo conocían. They knew him. Es el hijo de José, He was the son of Joseph. es el hijo del carpintero. He was the son of the carpenter. Conocemos a sus hermanos. We know his brothers. Ellos no veían en Jesús nada más. They didn't see in Jesus anything else. Pero al final, esta va a ser la acusación formal contra Jesús, la blasfemia. But at the end, this will become the formal accusation against Jesus, the blasphemy. Me refiero al final de los evangelios, al final de la vida de Jesús. I'm referring to the end of the Gospels, the end of his life. Cuando lo llevan a juicio, la acusación principal contra él es la blasfemia. When they take him to be judged, the principal accusation against him is blasphemy. Y esa acusación es la que lo va a llevar a la sentencia de muerte. And that accusation is what takes him to have the punishment of death. Bajo una apariencia de legitimidad. Under an appearance of it being legal. En otro pasaje Jesús dice, Jesús está hablando con los judíos y entonces les habla de Abraham. In another passage, when Jesus is with the Jewish people, they talk about Abraham. Y Jesús dice que Abraham vio su día y se gozó. And Jesus tells them that Abraham saw the day and was joyful.
Por supuesto, esas palabras sonaron como raras. And of course, those words sounded really weird. Abraham había vivido unos 2000 años, quizás antes de Jesús. Abraham had lived 2,000 years before Jesus. Entonces, ¿cómo va a decir que Abraham lo vio a él? So how is this one going to say that Abraham saw him O que vio sus días. or that he saw his days? De inmediato los judíos replicaron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Immediately, the Jewish people said, "You are not even 50 years old and you've seen Abraham?" Debía tener por lo menos 2050, 2100, 2500 años para poder decir Abraham, hablar de Abraham. You should be at least 2,100 years old or 2,050 years old to be able to say that you saw Abraham. Pero era un muchacho de 30 años. But he was a young man of only 30 years old. Así que Jesús les contesta, de cierto, digo, antes que Abraham fuese, yo soy. So Jesus answered to them, "Very truly I tell you, before Abraham was born, I am." Para quien no es judío ni está familiarizado con los textos sagrados, pues no va a entender lo que o por qué reaccionaron así los judíos. For the one or for the person who isn't familiar with the scriptures, they won't understand why the Jewish people reacted this way. Porque la Biblia dice que los judíos entonces tomaron piedras para arrojárselas. Because the Bible says that the Jewish people then got stones to throw it at him. O sea, una vez más intentaron matarlo. So again, they tried to kill him. Vez tras vez, la gente tomaba piedras para apedrearlo porque es que está blasfemando, se está haciendo Dios. Time and time again, people grabbed stones because he was blaspheming and trying to become God. Y todavía muchos dicen hoy, Jesús nunca dijo que él era Dios. And many people today still say, Jesus never said that he was God. Prestemos atención a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Let's pay attention to what the Word of God is telling us. Aquí en este texto que les acabo de mencionar, el énfasis va a recaer sobre la expresión yo soy. In the text that we're reading, the emphasis is going to be on the great I am. Quizás, como les digo, una persona que no conozca de teología, que no sepa de Biblia, pues que no esté familiarizado con la cultura, con el pensamiento judío, no se va a percatar de la profundidad de esta afirmación. So like I was saying before, someone who isn't familiar with the scriptures or with the Jewish culture, the way the Jewish people thought, isn't really going to understand what's going on here. Yo soy. I am. El Dios del Antiguo Testamento se había revelado a Moisés como el gran yo soy. The God of the Old Testament had revealed himself to Moses with the saying, the great I am. Moisés le había preguntado, cuando vaya los israelitas, me van a preguntar, ¿quién te envió a nosotros? The Lord had told Moses that when he went to the Pharisee, they would ask him, or to the Israelites, they would ask him, who sent you? Uh-huh. Y entonces me dirán, ¿cuál es su nombre? And then they'll ask you, what's your name? ¿Y yo qué les voy a decir? And Moses said, what am I going to say? Pero Dios le dijo, diles, yo soy, me envió a vosotros. And God said to tell them, I am has sent me. Así que los israelitas entendían que el nombre personal del Dios del Antiguo Testamento es yo soy. So the Israelites had understood that the personal name of Jesus was I am. Ellos se referían a Dios como el que es. They referred to God as the one who is. Así que los judíos que oyeron a Jesús decir yo soy, So the Jewish people who heard Jesus say, I am, pues no dudaron en lapidarlo, they didn't doubt for a second in stoning him, porque estaban frente a una autoproclamación de la deidad de Cristo. because they were in front of a self-declaration of Jesus. Es decir, ellos estaban entendiendo que Jesús estaba diciendo yo soy Dios.
So they were understanding that Jesus was saying, I am God. Algunos eruditos del Nuevo Testamento han escrito: Some people who study the New Testament have written, no se puede encontrar en la tradición de los evangelios una indicación más clara de la divinidad que esta. you can't find a translation in the New Testament a more clear divine declaration as this one. Porque pues es la expresión típica del Antiguo Testamento del nombre de la deidad. Yo soy. Because it's the typical expression in the Old Testament of I am. Y déjeme decirle que no fue la única vez que Jesús la usó. And let me tell you, it wasn't the only time that Jesus used it. Miremos otro pasaje de la Escritura. Let's look at another scripture in the Word of God. En el capítulo 5 del Evangelio según San Juan dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. In John chapter 5, it says, moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son, that all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Tomemos aquí una pausa. Voy a ir despacio. Let's take a pause here. I'm going to go really slowly. Les recuerdo que cuando Jesús habla acerca del Padre, se está refiriendo al único Dios. So I just want to remind you that when Jesus talks about his Father, he's talking about the only God, Al Dios del pueblo de Israel. about the God of the people of Israel. A ese Dios a quienes los judíos habían conocido no solo por lo dicho por los profetas, sino por las acciones a favor de ellos. That same God that the Jewish people got to know, not only by what the prophets would say, but by the actions that they would see. Experiencias como el Éxodo, por ejemplo, profundamente arraigadas en la cultura histórica del pueblo de Israel. Experiences like the Exodus that are deeply woven in the history of Jewish people. Ese es el Dios con el cual Jesús se está identificando cuando habla del Padre. That's the same God that Jesus is identifying himself with when he refers to the Father. El mismo Dios que con determinación había anunciado previamente: The same God that had been announced previously. por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea profanado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. For my own sake, I do this. How can I let myself be defamed? I will not yield my glory to another. Es un Dios celoso que no comparte con nadie su honra. Mi honra no la daré a otro. He's a God who is jealous, who won't share his glory or give his honor to anyone else. Yo, Jehová, este es mi nombre, a ningún otro daré mi gloria, ni a ídolos mi alabanza. I am the Lord, that is my name. I will not yield my glory to another or my praise to idols. Voy a hablar como diríamos los colombianos. ¿Cómo es entonces que este igualado Galileo se va a atrever a decir que quien lo honra a él está honrando al mismísimo Dios de Israel, y que quien no lo honra a él tampoco está honrando a Dios? So, just as Colombians say, I'm going to try to say it like the English version. How is it that someone who is a Galilean can make himself an equal, dare to say that whomever honors him is honoring the God of Israel, and whomever doesn't honor him isn't honoring God? Para ellos, para los judíos, estaba muy claro lo que estaban oyendo. For the Jewish people, it was very clear what they were hearing. Jesús, a quien conocían de Nazaret, estaba reclamando para sí mismo el honor debido a la deidad. Jesus, who they knew as Jesus of Nazareth, was claiming the same honor
as the honor due to the deity. Él está dando a entender que es Dios mismo. He's making it clear that he is God himself. Creo que no lo mencioné, pero el título de esta serie es Loco, Mentiroso o Dios. I don't think I mentioned it before, but the title of this series is Crazy, Liar, or God. O sea, un hombre que diga, yo soy Dios. So like a man who says, I am God. Bueno, o está esa afirmación o es cierta o es mentirosa, o es verdad o es falso. So that affirmation is either true or a lie. It's either true or false. Entonces, pensemos que esa afirmación es falsa, como entre comillas, obviamente se puede deducir. So let's say that that affirmation is false or it's not true, like we can deduct. Entonces, ese hombre está diciendo esa afirmación falsa involuntariamente porque no sabe lo que está diciendo. En ese caso está loco. So then that man is saying that affirmation when it's completely wrong, and then he's crazy. O está diciendo esa afirmación falsa, errónea, de manera voluntaria, consciente de lo que está diciendo, y en ese caso es un mentiroso. Or he's saying that affirmation knowing that he's wrong, and he says it willingly, which in that case makes him a liar. La otra alternativa es que esa afirmación, yo soy Dios, sea verdad. The other alternative is that I am God, Jesus is God, is true, and in that case, he is God. Y si eso es verdad, entonces es Dios. And if that's true, then he is God. Luego, ese es el trilema que vamos a analizar. O está loco, o es mentiroso, o realmente es Dios. So that's the dilemma that we're going to analyze today. Is he crazy? Is he a liar? Or is he really God? Bueno, no solamente hoy, sino de ahora en adelante, varios domingos. Not just today are we going to analyze it, but also in the upcoming Sundays. Pero volviendo a este texto, entonces, Jesús está comparando el honor debido a Dios con el honor que se le debe tributar a él mismo. But going back to this text, he is comparing the honor due to God with the honor given to him. Y comparar el honor debido a Dios con el honor debido a cualquier otro es algo sin precedente alguno en todas las escrituras judías. And comparing the honor that is due to God with any other person is something unprecedented in all of the Jewish scriptures. Jesús sí se está autoproclamando como Dios. Jesus is self-declaring himself like God or as God. Jesús dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. And Jesus says, whoever believes in me does not believe in me only, but in the one who sent me. Por mucho que usted se parezca a su padre, pues queda muy difícil que usted pueda decirle a otro, el que me ve a mí, ve a mi papá. As much as you can resemble your dad, it's still really hard to say that, oh, if you see me, you see my dad. Que es como algunos han tratado de interpretar las palabras de Jesús. Which is how some people have tried to interpret the words of Jesus. Pero realmente lo que Jesús está diciendo es que él mismo es el Dios invisible hecho visible. But what he's really trying to say is that he's the invisible God made visible. Jesús es Emmanuel, el mismo y único Dios manifestado en carne. Jesus is Emmanuel, the one and only true God manifested in flesh. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. John 14 says, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me.
Cuando usted comienza a leer el Evangelio según San Juan, por ejemplo, pueden darse cuenta que la deidad de Cristo cada vez se hace más evidente en la medida en la que usted va avanzando con el estudio concienzudo del Evangelio. As you start to read the Gospel of John, you can start to see that the deity of Christ becomes more apparent as you continue to go in depth with a conscious, active reading. Ya usted se va dando cuenta que no es un solitario yo soy por allí que altera los ánimos de los adversarios de Jesús. You can see that it's not just a solitary I am that changes the moods of people, Sino que, por ejemplo, en este pasaje Jesús está demandando para sí mismo la misma fe que para el Padre. For example, in this passage, Jesus is demanding the same faith that is demanded of the Father. Y pues solo quien es Dios puede pedir para sí mismo la fe que Dios pide para él. And only the one who is God can ask of that faith for himself. Así que Juan el Evangelista, el que está escribiendo este pasaje, entiende claramente que Jesús no es ningún personaje de segundo nivel. So John, who is writing this passage, clearly understands that God isn't just, or Jesus isn't just a secondary character. Jesús en todo siempre tiene la preeminencia. Jesus in everything always has the dominance. Más tarde el mismo Juan escribiría que no se puede creer en el Padre sin creer en el Hijo, ni en el Hijo sin creer en el Padre. Later on, John would write, you can't believe in the Father without believing in the Son, or you can't believe in the Son without believing in the Father. Sencillamente porque es el mismo ser. Simply because they're the same being. Jesús está en el capítulo 14 llamando la atención de sus discípulos a la fe que ellos confesaban tener en Dios. In chapter 14, Jesus is calling the attention of his disciples who say that they confess to have the same faith in God. Pero reitero, esa misma fe que ellos tienen en Dios, ahora Jesús les está diciendo, ténganla en mí. And that faith that they have in God, now Jesus is telling them, have that faith in me. Aquí es donde necesitamos de verdad revelación del cielo. This is where we truly need divine revelation from the heavens, Para que usted pueda comprender claramente lo que dicen las escrituras. so that you can clearly comprehend what the scriptures are saying. Jesús está demandando para sí mismo lo que es exclusivo para Dios. Jesus is demanding what is exclusive for God. Prácticamente lo que él está diciendo es, como están creyendo en Dios, pues así mismo crean en mí. Practically what he's saying is, the same way you believe in God, believe in me. O de otra manera, podríamos decirlo, del mismo modo como ustedes creen en Dios, así mismo crean en mí. Or we can also say, the same way you believe in God, believe in me. Pensemos humanamente, pongámonos en los pies de los judíos que lo oyeron. Let's think humanly. Let's put ourselves in the shoes of the Jewish people who were listening. ¿No es esto un atrevimiento? Isn't this something very daring? Es una locura, a menos que sea realmente el mismo Dios quien lo está pidiendo. It's something crazy unless it's the same God that is asking for it. Solo, exclusivamente de esa manera, siendo él realmente el mismo Dios, tiene sentido semejante solicitud. Only exclusively in the manner if it's God does it make any sense. Y no hay pluralidad de dioses. And there's no plurality of gods. Es uno y nada más. It's just one and nothing more. No fue creado otro Dios ni antes ni después de ese único Dios. No God was created before or after that God. Por eso él había dicho por medio de los profetas, yo mismo soy. That's why he said through the prophets, I am. Yo mismo soy. I myself am. Quizás cambie la apariencia, pero yo mismo soy. Maybe he changes the appearance,
exists, but I am myself. Nunca iban a pensar ellos, oh, otro Dios apareció. They were never going to think, oh, another God appeared. No, porque ellos tenían muy claro, solo hay un Dios. No, because they had it very clear that there was only one God. Ese es el monoteísmo bíblico. That's the biblical monotheism. Y ahora Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. And now Jesus is telling them, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Este pasaje que voy a leer es bien interesante. Vamos a dedicarle el resto de enseñanza a él. This passage that I'm about to read is super interesting, and we're going to dedicate the rest of the time to studying this. Voy a leerlo hasta el versículo 11. I'm Juan, going to capítulo read 14, verso 7 hasta el 11. John 14, verse 7 through 11. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Verse 7 says, if you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him. Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus answered, don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Don't you believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing his work. Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me, or at least believe on the evidence of the works themselves. Si alguien hoy en día quiere como Felipe, bueno, y realmente también los demás discípulos lo querían, porque él dice, muéstranos, no muéstrame. So if someone wants to see like Philip, and they said, he would say like, show us. Yeah. O sea, lo que quiero decir es que también los demás discípulos querían lo mismo. Él no dice nada más muéstrame, sino muéstranos. Okay, so what I'm trying to say is that it wasn't just Philip who was asking, it was also the disciple. Like Philip didn't say, show me, he said, show us. Entonces, si alguien hoy quiere como estos discípulos ver a Dios el Padre, no encontrará ningún modo mejor para verlo más que en Jesús. So if someone like the disciples wants to see Jesus, they won't find another better way than by going to Jesus himself. Los griegos tenían una característica en sus dioses y era que era invisible. The Greeks had a characteristic about God, and that trait was that he was invisible. Y los judíos tenían además en su ley escrita que nadie jamás ha visto ni puede ver a Dios. And the Jewish had it written in their law that no one would ever be able to see God. Así que esto que Jesús está diciendo, pues, bien puede ser considerado por el mundo de ese entonces, del mundo antiguo, como algo de lo más asombroso que Jesús está diciendo. So what Jesus was saying could be considered by the old world back then is something that is very shocking to them. Como es que dice, si quieren ver al invisible, véanme a mí. Or like they say, if you want to see the invisible, look at me. Si quieren ver a Dios, aquí estoy. If you want to see God, here I am. Y eso es lo que él está diciendo. That's basically what he's saying.
Por eso yo insisto, o está loco, o es un mentiroso, o es Dios. That's why I keep saying, or he's crazy, a liar, or he's God. Conociendo a Jesús, quien ha revelado, ha manifestado, ha dado a conocer al Padre y quien es la imagen misma de la sustancia de Dios, se ha conocido, se ha visto la manifestación tangible de ese único Dios verdadero. Knowing Jesus, who was revealed, manifested, or given to be known by the Father, who is the same image made by the substance of God, has been known or seen as the tangible manifestation of the Father. A estas alturas del capítulo 14 del Evangelio según San Juan, que además se da en la noche previa a la que Jesús, o la noche previa a la que Jesús es entregado. Este es el último rato que él pasa con los discípulos. So at this point, according to the gospel, right before he's given to the people who arrest him, this is his last time that he spends with the disciples. Así que estamos hablando no del inicio, sino del final del ministerio público de Jesús. So we're not talking about the beginnings, but of the end of his public ministry. Pero a esas alturas sus discípulos no tenían todavía un conocimiento perfectamente claro acerca de quién es realmente Jesús. But at this point, the disciples still didn't really understand who Jesus is. Aún no disciernen perfectamente a cabalidad la identidad real de quién es su maestro. They still didn't completely understand the identity of who their teacher is. Pues en la medida en la que se conozca a Jesús, también se conoce al Padre. Because as you get to know Jesus, you also get to know the Father. Pues Jesús y el Padre son uno y el mismo ser. Because Jesus and the Father are the same and the same being. Sé que esto para muchos puede sonar locura, I know to many people this can sound really crazy, pero es lo que la palabra de Dios enseña y lo que el Espíritu Santo le puede revelar también a usted. but it's what the Word of God says and teaches and what the Holy Spirit can reveal to you. El Señor ya les había hablado antes a los judíos que les jactaban de conocer a Dios. The Lord had already spoken to the Jewish people Cuando ellos le preguntaron, ¿dónde está tu padre? when they asked him, "Where's your Father?" Entonces Jesús les contesta, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. You do not know me or my Father, Jesus replied. If you knew me, you would know my Father also. Y el texto bíblico dice que esas palabras las habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie lo prendió porque aún no había llegado su hora. He spoke these words while teaching in the temple courts near the place where the offerings were put. Yet no one seized him because his hour had not yet come. Me llama mucho la atención esas últimas palabras porque quiere decir que sí intentaron prenderlo, solo que no era el momento aún en el que debía suceder esto, pero intención sí la hubo. And these words really caught my attention because they did try to light him on fire, but it wasn't time yet for that to happen. Pero intención sí la hubo y con justificada causa para ellos, porque este se estaba haciendo igual a Dios. There definitely was an intention to do that, and it was justified because they kept saying that he's trying to make himself equal to God. Para los judíos de su época, las cosas estaban perfectamente claras, no había lugar a dudas. Jesús era un blasfemo y merecía morir. For the Jewish people, things were very clear. Jesus was a blasphemous person and he deserved to die. Pero volvamos al texto del capítulo 14, porque los que sí no tenían muy claras las cosas precisamente eran sus propios discípulos. So going back to John 14, the ones who didn't really understand were his own disciples. Ellos entonces han pasado unos años con Jesús, pero todavía no le han conocido lo suficiente.
They had spent some years with Jesus, but they still didn't know him enough. Y en consecuencia tampoco han conocido al Padre. And as a consequence, they also didn't know the Father. Pero Jesús les dice, escuchen, desde ahora le conocéis y le habéis visto. But Jesus says this, now you know him and you have seen him. Jesús les está diciendo, desde ahora conocen al Padre y le están viendo. Jesus is telling them, now you know him, now you know the Father, and you are seeing him. Están viendo al Padre. They are seeing the Father. Y el asunto de conocer al Padre realmente es un asunto vital, fundamental para nuestra salvación. And knowing the Father is of vital importance for our salvation. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Quien lo dijo fue el mismísimo Jesús, así que prestémosle mucha atención al asunto. And the one who said it was the same Jesus himself. So let's pay a lot of attention. Es que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. For in Christ all the fullness of the deity or deity lives in bodily form. Porque al Padre agradó que en él, en Jesús, habitara toda la plenitud. For God was pleased to have all his fullness dwell in him. Estas frases están tomadas de la carta a los Colosenses, a las que volveremos en otro domingo. These words are taken from the book of Colossians, which we'll go back to later on. Por esa misma razón, Jesús también les había dicho antes a los judíos, el que me ve a mí, ve al que me envió. That's why, for the same reason, Jesus had told them before, the Felipe one who cuando- looks at me is seeing the one who sent me. Sí, quien me ve a mí, ve al que me envió. Por eso cuando Felipe escuchó a Jesús decir de conocer y verle, pues él quería ver al Padre. That's why when Philip heard the Lord and he spoke about knowing and seeing the Father, he wanted to know and see the Father. Entonces Felipe de pronto pensó físicamente, ¿no? Él pensaría, pero eso es lo que deseamos todos, ver al Padre. And Philip was probably thinking about it in a physical sense, that's what we all desire. We want to see him. Tal vez ellos pensarían, bueno, que haya aquí una revelación del cielo, que se abran allá los cielos y podamos ver quizás por un breve instante la mismísima gloria de Dios. And they thought that maybe there was going to be some kind of divine opening of the heavens and they were going to be able to see the Father himself. Ellos querían con sus ojos físicos ver al Padre, así como estaban viendo a Jesús. They wanted with their own physical eyes to see the Father the same way they were looking at Jesus. Pero aún no habían entendido bien las palabras de Jesús. But they still hadn't understood the words of Jesus. El Dios que es invisible a los ojos de los seres humanos se hizo visible en el Hijo, que es quien lo revela. The God who is invisible to the eyes of men made himself visible in the Son who is revealed. Así que estos discípulos, sin entenderlo perfectamente bien, estaban pidiendo una revelación del Padre cuando estaban frente a la máxima revelación de Dios que ser alguno jamás ha podido recibir, el mismo Dios hecho carne. So the disciples, without understanding it completely, were asking for a revelation of the Father when they were in front of the same revelation of God manifested in flesh that no human would ever possibly receive. And that's what they didn't really understand. Sí. Yo no sé qué estarían ellos pensando, qué estarían ellos en su mente cuando hablaban del Padre. De pronto pensaban en una teofanía. I don't know what they were thinking about in their minds. Maybe they were thinking about some kind of theophany. O tal vez tenían en mente la famosa Shekinah que había aparecido en el desierto, esa luz radiante de la gloria de Dios.
Or maybe they had some kind of image like Shekinah that had appeared with a radiant light in the desert. O de pronto se acordaban de las palabras de Isaías cuando tuvo esa visión en el año en que murió el rey Usías. Or maybe they remembered the words of Isaiah when he talked about the death of King Uzziah. Ellos habían pasado ya más de 3 años con Jesús y aún no lo habían conocido lo suficiente como para entender que Él, Jesús, es la suprema revelación del Padre. They had spent already 3 years with Jesus, and they still didn't have enough understanding to understand that the Father and Jesus were the same. Escúcheme bien, así como no hay otro camino, otro modo de acceso al Padre, sino por medio de Jesucristo, pues Él es el camino. Asimismo, no hay tampoco otra forma de conocer al Padre, sino en la faz de Jesucristo. So listen carefully. The same way that there is no other path, there's no other access to the Father but through Jesus Christ, because He is the way. There's also no other way to know the Father without knowing completely Jesus Christ. Jesús le responde la petición que le hace Felipe con una pregunta retórica para hacerlo recapacitar un poco. So Jesus answers the request that Philip has so that he can help him understand. Y entonces le hace recordar el largo tiempo que había estado con ellos y que sin embargo no habían sido capaces de conocerle suficientemente. So he reminds him of the long time they spent together, and that even with all of that, he still couldn't understand who the Father is. Pero ¿a quién es a quien no conocían? But who is the one who didn't know? Porque Felipe le está pidiendo que le deje ver al Padre y Jesús responde, ¿no me has conocido? Because Philip is asking to know the Father, to show him the Father. And then Jesus asks, haven't you known me? Don't you know me? De pronto Felipe pudo pensar, bueno, sí, Señor, a usted sí lo conocemos, pero queremos conocer al Padre. Maybe Philip probably could have answered, yeah, I know you, but I want to know the Father. Pero el Señor no le estaba diciendo, ¿y no le has conocido? But the Lord was telling him, don't you know him? Que sería lo gramaticalmente correcto si el Padre fuese otro ser distinto al mismo Jesús. Which would be grammatically correct if they were two distinct beings. Pero Jesús no le dijo, no le has conocido, sino que acertadamente preguntó, ¿no me has conocido? But Jesus doesn't tell him, oh, don't you know him? But he says, haven't you known me? Él pregunta por el Padre. Jesús no dice, no le has, sino, ¿no me has conocido? When he asks about the Father, he doesn't say, is it that you don't know him? He says, don't you know me? Así que implícitamente Jesús le está diciendo, hey, pero yo soy el Padre. Ver a Jesús es ver al Padre. So he's telling him, I am the Father. Seeing Jesus is seeing the Father. No le dijo a Felipe, vea Felipe, por ahora confórmese con verme a mí. He didn't say to Philip, well, for now, just be satisfied by looking at me. Que de todas maneras, vea, al final del mundo, cuando todo esto acabe, ahí podrá ver al Padre. Because anyway, at the end of the world, when that happens, then you'll be able to see the Father. No, él no le dijo eso. He didn't say that. Es lo que dijo fue, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. He said, the one who has seen me has seen the Father. Hermanos, a mí me emociona esta lectura bíblica. Brothers and sisters, this lecture, this teaching really gets me excited. Amén. Así que los que vieron a Jesús, ya vieron al Padre. So the ones who saw Jesus already saw the Father. Y quienes no le hemos visto, le veremos. And for the ones who haven't seen him, for us who haven't seen him,
we will see him. Y cuando le veamos, también veremos al mismísimo Padre, porque no son dos, sino uno y el mismo. And when we see him, we're not going to see the Father and Jesus because they're not two. We're going to see one. Es por eso que años después el apóstol Pablo, cuando escribe a su discípulo Timoteo, con toda firmeza usa esta expresión respecto a la manifestación de Jesucristo. That's why years later, when the Apostle Paul writes to his disciple Timothy, he writes with authority in the Bible. Dice, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. He says to keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ. Aparición que a su tiempo se refiere a la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. The apparition of the Lord Jesus Christ, which God will bring about in his own time, God, the blessed and only ruler, the King of kings and Lord of lords, who alone is immortal and who lives in unapproachable light, whom no one has seen or can see. To him be honor and might forever. Amén. Así que cuando Jesús aparezca, le veremos. Y viéndole a él, veremos al invisible, veremos al único y soberano Dios, veremos al Padre. So when Jesus comes, we'll see the invisible, we'll see the Father. Bueno, voy a dejar hasta acá porque ya el tiempo ha transcurrido. Seguiremos un poco más hablando acerca de este tema y no he terminado todavía lo que tengo que decir sobre el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Esta expresión es acerca de la identidad de Jesús, porque quiero hacer énfasis también entre la diferencia entre ser y estar, pero será ya el otro domingo, si el Señor lo permite. So I'm going to stop here with this teaching, this biblical teaching for today. I haven't finished everything that I want to say, but I want to go slowly. And I also want to talk about the difference between is and are. Es y estar. Bueno, en inglés queda difícil porque es el mismo verbo, pero en español ser y estar son dos cosas distintas. So in Spanish, there's two verbs that are different. In English, it's a little different and it means the same. So we'll continue that next week. Pero estaremos hablando porque hay una diferencia que vale la pena analizar en nuestras traducciones al español. So there's some differences that are worth analyzing in the translation. Porque Jesús no dijo yo estoy en el Padre, sino yo soy en el Padre. Pero bueno, lo hablaremos dentro de 8 días. Por ahora, hermanos, terminemos recordando que alguien que se haga a sí mismo Dios, alguien que diga soy Dios, o está loco, no sabe lo que está diciendo, o sí entiende lo que está diciendo y en ese caso es un mentiroso, o será que está diciendo la verdad, y si está diciendo la verdad entonces es Dios y tendremos que adorarlo. So for now, let's just wrap up and I just want to make it clear again that somebody who says that they're God and is not, they're crazy, or someone who knowingly knows that they're wrong and they're saying it anyway that they're God, they're lying, or someone who says that they're God and it's actually true, deserves that we should worship him because he is God. No hay más alternativas. There isn't any more alternatives. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es un loco? ¿Es un mentiroso? Si no es eso, entonces tiene que ser Dios y tenemos que adorarlo. Who is Jesus to you? Is he crazy? Is he a liar? Or is he God? And if he is, then we need to worship him. Démosle gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios.
Agradezco inmensamente, Señor Jesús, tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por la hermana Anita que ha podido hacer la traducción también al idioma inglés. Espero que los hermanos de habla inglesa también puedan comprender, y los amigos, Señor, el mensaje de tu palabra, la revelación de tu verdadera identidad, Señor, y que nuestros hermanos, nuestros familiares y nuestros amigos también puedan recibir esta revelación del cielo, que comprendamos realmente quién eres tú, mi Dios. Obra poderosamente, que tu palabra corra y sea glorificada. Dios, te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermana Anita. Muchas gracias. Amén. Guarde. Dios entró en el mundo como hijo. Dice Isaías 9, verso 6. Él mismo se dio por mis pecados. Ahora yo comprendo que Jesús es Jehová. Hay un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo mismo es Dios y el mismo mediador. Solo hay un Dios, solo hay un Dios. El Padre y Jesús el mismo son. Fue Felipe quien le preguntó: muéstranos el Padre y nos basta. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, porque yo soy el que soy. Hay un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo mismo es Dios y el mismo mediador. Solo hay un Dios, solo hay un Dios. El Padre y Jesús el mismo son. Que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muéstranos al Padre, dices tú. ¿No crees que yo soy el Padre? Créeme por las obras que yo mismo soy. Solo hay un Dios, solo hay un Dios. Jesucristo mismo es Dios y el mismo mediador. Solo hay un Dios, solo hay un Dios. El Padre y Jesús el mismo son. Dice en Hebreos 2:14 que los hijos son de carne y sangre. Él participó también de aquello. El profeta dijo: Jehová nos salvará. Hay un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo es mismo Dios y el mismo mediador. Solo hay un Dios, solo hay un Dios. El Padre y Jesús el mismo son. Hay un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo es mismo Dios y el mismo mediador. Solo hay un Dios, solo hay un Dios. El Padre y Jesús el mismo son. Gloria a Jesús. La verdad muy grande, gloria a Dios. Bueno, hermanos, a todos los saludamos en el nombre del Señor Jesús. Una vez que yo estoy con la predicación, no puedo estar pendiente aquí no estoy pendiente del chat, pero agradezco a todos los que han estado allí haciendo sus aportes, los pastores, el hermano Calvo, Dios lo bendiga, mi hermano Raulito, y el hermano Tomás Harrison, que ha estado allí desde Denver colocando los versículos. Gloria a Dios, Dios lo bendiga. Los demás hermanos que han estado allí, mi hermano Edison Mosquera, un saludo especial también en el nombre del Señor, pastor allá en la ciudad de Medellín. El hermano Palamedi desde Sao Paulo, Brasil. Mi hijo va a hacer un versículo en el nombre de Jesús. Ellos entonces dejaron entonces sus redes
le siguieron. Mateo 4:20. Amén. Amén. Ellos al instante, dejando sus redes, lo siguieron. Bueno, amados hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este rato que pudimos estar acá. Y pidámosle al Señor que Dios sea obrando, que haya de verdad revelación del cielo, mis hermanos. Revelación. Esto necesitamos es que Dios obre con su Espíritu Santo y nos ilumine la mente y el entendimiento para conocer al que es verdadero. Primera de Juan 5:20 dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Démosle gracias a Dios por lo que Él nos ha bendecido, hermanos. En esta semana vamos a honrar a Dios también. Los hermanos acá saben que pueden hacer su aporte, su ofrenda, sus diezmos, su ofrenda misionera, en fin, los demás aportes que hacemos a través del teléfono. Por ahora, mientras nos congregamos, lo puede hacer por el teléfono, hágalo ahora mismo, y vamos a darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de ser fieles administradores de la gracia de Dios. De lo recibido de tu mano, de eso te damos, dice el rey David, reconociendo que todo lo hemos recibido de la mano de Dios. Él es el dueño, usted y yo nada más administramos sus recursos. Eterno Dios, yo te doy gracias por todas tus bendiciones, Señor, porque en medio de la crisis económica, en medio de la escasez, siempre tú provees para tus hijos, Señor. Y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. El que mucho recibe, mucho da. Y el que poco recibe, de lo poco que recibe, también algo poco da, pero con alegría, con gozo en el corazón, Señor, porque tributamos para ti honor y gloria, no solamente de palabras, sino también con nuestros bienes. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus labores, en sus trabajos, Señor, en sus cuestiones económicas. Provéeles siempre lo necesario, Señor, y que estemos agradecidos contigo y lo demostremos con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas generosas. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hagamos una oración especial, mis amados hermanos, para todos. Les agradezco mucho sus intervenciones, al hermano Thomas Harrison, que ha estado colocando allí los textos por si alguien quiere apuntarlos. Allá están apuntados en el chat. Y vamos a orar para que Dios bendiga a todos. Que Dios bendiga a todos los hermanos esta semana. Estamos iniciando una semana nueva aquí en la presencia de Dios y encomendémonos a Él. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que hablemos con Dios y pidámosle a Él su bendición. Señor Jesucristo, una vez más, Padre amado, quiero darte gracias por tus bendiciones. Gracias por conocerte a ti, Señor, porque el conocimiento tuyo es la vida eterna. Gracias, mi Dios, por esta semana más que estamos empezando aquí, esperando que vengas por nosotros pronto, Señor. Pero mientras tanto, encomendándonos a ti en todos nuestros actos, Señor, nuestros hermanos que salen a trabajar, guárdales, Señor, líbrales de tantos peligros que hay, Señor Jesucristo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y aunque cada uno ande invocando a sus dioses, nosotros creemos solamente en ti, Señor. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y resistimos a pie firme. Bendice a cada una de las familias de nuestra iglesia, Señor. La hermana Carol, su esposo Tadachi, sus niñas, bendícelas, Padre amado, el hermano Dani, la hermana Iris, sus hijos, Dani Junior, Lizzy, Génesis, bendícelos, los que moran en esa casa, bendíceles también, Señor Jesús, a través de ellos. Nuestra hermana Reina Isabel, bendícela a ella y a su hijo
Carlos Daniel y a los demás que moran en su casa o que tienen contacto con esta hermana, bendícelos también a través de ella, Señor. La familia Sánchez, el hermano Jesús, la hermana Ruth, sus hijos, sus hijas, sus nietos, nietas, sus nueras, sus yernos, bendíceles, Señor, a todos ellos a través de nuestros hermanos, nuestra hermana Margarita Soriano, su esposo, nuestro hermano, bendícele también a él, Señor, y a su familia, sus hijos, y todos los que moran en esa casa, Señor. El hermano David, bendícele también a él, Señor, la hermana María, y a través de ellos, a los que tengan contacto con ellos allá en su casa, Señor, que tu gracia y tu favor sea sobre nosotros, mi Dios. Nos encomendamos a ti, Señor. Cada uno de los hermanos y los amigos, bendíceles abundantemente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te lo rogamos. Amén y amén. Mis amados hermanos, muchas bendiciones de Dios para cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. No olviden que esta semana tendremos el martes el estudio de escatología con los hermanos en Denver. Ahí está el hermano Thomas Harrison, nuestro pastor en ese lugar, anfitrión a las 9 de la noche, hora de Baltimore, ¿no? A las 7 horas de Denver. Estaremos esta semana hablando acerca del juicio final, el juicio del gran trono blanco. El martes a las 7 de la noche, por aquí, por los canales de la IPUL Baltimore y la IPUL Denver también. El miércoles